Hola amigos, con esta primera transmisión que hacemos desde nuestro canal de YouTube. Yo creo que se van a hacer a partir de ahora por YouTube para que se estén quedando los videos, ya que en Facebook se nos están yendo hacia abajo, ¿no? Entonces, a partir de ahora ya estamos en el canal de YouTube de... Uy, ya se me... Ahorita le digo su nombre y pongo los subtítulos, ¿no? Ah, estamos en el mes de agosto. Aquí en Mexicali la verdad que el calor es insoportable, ¿no? Incluso en Mexicali el calor es tan así que todo el negocio se baja bastante, ¿no? Y la verdad que a mí me afecta muchísimo, ¿no? Entonces, por eso es parte de lo que los proyectos que tengo están ahorita frenados, ¿no? Aunque salgo o no salgo a trabajar, aunque me quede aquí, la verdad es que el calor es tan intenso que la piensa uno, ¿no? Incluso está el aire acondicionado, espero que se esté grabando bien, que no esté sonando mucho, pero si apagas el aire acondicionado, la verdad es insoportable, ¿no? Entonces, tenemos que hacer así. Bueno, en este tiempo que ha estado transcurrido, por eso no hay tantas transmisiones tan seguido, por lo mismo de que me, me pongo muy mal, ¿no? Este, en este tiempo ha ocurrido de que pues he tenido, me han pedido información sobre lo que es la diabetes, la próstata, vi un caso con una persona con tinnitus y así vamos viendo, ¿no? Entonces cada uno de esos sería un buen tema como para ponerlo aquí. Pero hoy quiero hablarles, miren, de nuestra amiga de Argentina, Griselda Donatucci, perdón. Sacó un video hace poquito, sí, entrevistando a una doctora, ¿no? Y la verdad solo pude ver 15 minutos y lo único rescatable es que usaba agua de mar, ¿sí? Ah, miren, es referente a lo que son... esa es la gran diferencia de aquellos que manejan la teoría médica a cuando se maneja lo que es las leyes biológicas del doctor Hammer, ¿no? Ella hablaba de los parásitos, incluyendo los bichitos, los virus y las bacterias, como si fueran parásitos, ¿no? Y en realidad no lo son, son simbióticos, pertenecen parte de nuestra biología. Nuestro cuerpo depende de miles de millones de bacterias, ¿sí? Sin ellas estaríamos extintos, todo el ser vivo. Todo empezó, la vida empezó de esa manera, con bacterias. De ahí se fue evolucionando hasta lo que somos, ¿no? Entonces nuestro cuerpo simplemente las utiliza, incluso en las leyes biológicas habla sobre, hay una parte que habla sobre las leyes de los virus y las bacterias, o sea, trabajan en forma simbiótica a nuestro cuerpo, ¿sí? Por eso uno le da toda la tranquilidad, porque cada vez que ve un caso, te das cuenta que siempre se cumple tal como te lo dice, no de que tal vez o que no, ¿ok? Muy diferente a lo que vi en esa ocasión. Decía la persona esta que cuando vio esa información, la aprendió, duró como 4 meses en shock ahí en su casa, que casi ni quería salir por miedo a ese monstruo invisible que, que toda su vida ha estado ahí, que toda la vida ha estado en contacto con nosotros, pero hasta que ella tomó conciencia de ahí, ahora que todas las enfermedades vienen por eso, que hay que desparasitar para que el cuerpo... Y no, o sea, se miraba un terror, un miedo, como no tienen ni idea, ¿no? Más que se descubrió que el agua de mar ayudaba y desparasitaba. No es que desparasite, después les explico. Eh, pero ese terror lo está transmitiendo. Y es más difícil desaprender que volver a aprender. Por ejemplo, Hammer fue doctor de carrera, estudió más de
creo que 6 especialidades en medicina, y entre otras cosas, inventario y otras cosas, ¿no? También psiquiatría, otras áreas, o sea, muy completo. Cuando llegó y comprendió que los virus y las bacterias, incluso si se ve en la parte de atrás, ahí, ¿sí? Esa es la tabla biológica, y en la parte de aquí, ahí está. En esa parte está lo que es un cerebro, y te explica que lo que es en el tronco cerebral y lo que es el cerebelo, en realidad ahí actúan lo que son las bacterias y los hongos, o sea, todos los órganos que controlan esos, ¿sí? Ahí no actúan en ningún órgano controlado por estos. En la fase de sanación no actúan virus, actúan bacterias u hongos. Todos los que son de aquí, de cerebro nuevo, ¿sí? O la sustancia blanca, hacen úlcera cuando está en la fase activa, y hay relleno en la fase de solución, y lo rellena con los virus. El virus rellena las úlceras. Y después vamos a hablar un poco más allá. Recuerden que yo siempre les hablo de lo que es agua de mar, pero bajo las leyes biológicas. Así que cuando yo me topo con una persona, por ejemplo, hace poquito acabo de ver una persona que tenía problema de tinnitus. Tinnitus ocurre en esta parte de aquí, o sea, es una fase activa de un bocado auditivo que tienes atrapado y no te puedes desprender de él. Entonces crea un zumbido, ¿sí? Mientras la persona tenga eso ahí, mientras no lo supere, está haciendo cambios ahí en el oído. Entonces ya analizamos el caso, ya logramos identificarlo, y ahora depende de ellas de que supere o no, o sea, que le dé la vuelta a la página. Pero a diferencia de lo que es la teoría médica, que te dice, hay una infección, es que a lo mejor agarraste algo y te pusiste el dedo y se te infectó. Aquí no, aquí ya sabemos lo que va a ocurrir. Entonces tratamos de identificar el conflicto para tratar de llegar a la conflictolitis, o sea, resolverlo, y que ella diga, por fin lo supero. Pero en el momento que haga eso, viene otra etapa, que es esta, que le llamamos fase vagatónica. En la medicina alternativa le llaman crisis curativa. Entonces, un poquito, le llaman crisis curativa. Y en esta parte, no, en esta segunda fase es donde hay infecciones, calenturas, inflamaciones, y en algunos casos sangrados, ¿sí? Pero solo en esta parte, ¿entienden? Entonces, dependiendo dependiendo en qué parte del cerebro controle ese órgano, va a ser una bacteria o va a ser un virus el que actúe. Entonces, ya le explico a ella la ventaja de la neurociencia germánica, que te da todo el mapa. Digo que una vez que lo identifiques, lamentablemente, digo, vas a perder a tener sordera por un tiempo mientras pasa la crisis curativa, y va a haber una infección ahí. Ahí digo, ahí sí es maravillosa el agua de mar. Hay agua de mar ahí y te va a ayudar a controlar la infección, mantenerla controlada. Va a estar ahí mientras necesite estar ahí, mientras termine de hacer el proceso de reparación. Esa es la parte que es complicada para las personas, ¿no? Pero es más complicada para aquel que ya estudió aquello, que ya le creó terror. Todos son los virus y las bacterias. Debemos ir un poquito a cómo fue que se dio. Las cosas simplemente sucedían, ¿entiendes? Hasta que de repente inventaron el microscopio y empezaron a ver, así a analizar cosas ahí, y de repente, por ejemplo, miraban que era una persona que andaba con mocos, que es la crisis curativa. Empezaron a ver que a veces se miraban activos ahí unos bichitos, miraban el bichito y decían, como esa persona está así mocosa, el bichito es el causante de eso.
Lo que no estaban sabiendo era que ese bichito estaba haciendo un proceso, una orden del cerebro que le estaba ordenando rellenar. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque en la medicina no se saben de las leyes biológicas que nosotros llamamos programa biológico, ocurre en dos fases. Primero, en el caso digamos de la gripa, se crean úlceras, ¿sí? En la fase de que algo me huele mal. Y ya una vez que se supera, empieza a trabajar los bichitos a rellenar esas úlceras. Entonces, cuando encontraban ahí, simplemente miraban el proceso de reparación y asumieron que fue la causa. Y de ahí se fueron así en general. Cuando Hammer descubre la segunda ley biológica y se da cuenta que ocurre, solo acá que todo el bichito siempre está en nuestro cuerpo, siempre, pero reacciona, se activa y más en esta otra área. Aquí se puede multiplicar, pero no va a haber reacción. Hasta aquí y solo en el órgano que el cuerpo no necesita. Por ejemplo, te voy a poner el ejemplo típico, ¿sí? ¿Qué pasa cuando te dicen tiene tuberculosis? Y uno lo primero que piensa, se contagió de tuberculosis. Alguien se lo contagió, alguien se lo pegó, etcétera, etcétera. Y lo primero que piensas es en el pulmón, ¡pum!, escupiendo sangre, ¿no? Y la verdad es que si es una persona sana, el problema es que a veces las pinchazos, por no mencionar la palabra, el pinchazo que te ponen arrasa con todo y a veces nos quedamos sin ese tipo de protecciones que tenemos, pero si la tenemos natural, nunca va a actuar acá. Ahora fíjense, cosa curiosa, en la medicina germánica sabemos que un miedo a morir en los pulmones arévalos produce proliferación celular en el pulmón, que es lo que la persona se lo detectan creciendo, es un cáncer de pulmón, ¿sí? Y si ya se llega con la persona, ahí esos nódulos que se ven ahí, es para poder tener más pulmón, para poder respirar más, para poder correr más, para poder huir más. Ese es el programa biológico. Pero si tú le ayudas a identificar a la persona, o a la persona simplemente ya dejó de tener miedo, entonces ya entra en la segunda fase, que es la de acá, y entonces el cerebro manda a la tuberculosis a comerse los nódulos extras, y es cuando ahí empieza uno a inflamarse, tener problemas para respirar y empieza a vomitar sangre. O sea, la sangre es del cáncer que se está comiendo, ¿sí? Es una etapa muy difícil, pero se tiene que pasar para volver a la normalidad. Mas sin embargo, si la nueva medicina germánica se da cuenta que es tuberculosis pulmonar, ya sabe que estás en este proceso de reparación. Mas sin embargo, hay una serie de síntomas muy intensos que hay que lidiar con ellos, ¿sí? Hay que tratar de volver a la normalidad. Pero si sabemos que está en cáncer de pulmón en la parte de acá, sabemos que la persona está viviendo ese miedo, tenemos que ayudarla a resolverlo, y una vez que lo resuelva y se le quite, sabemos que viene un proceso de tuberculosis. No de que si va a venir o no, va a venir, y siempre llega. Ok, pero aquí viene el punto. La tuberculosis como bacteria, la bacteria de los hongos ocurre en el proceso de sanación de todos los órganos que controla esta parte de aquí. Por ejemplo, incluso en el riñón, en la parte, cuando estamos teniendo, por ejemplo, un conflicto de prófugo, me siento fuera del agua, que son los tubos colectores, se está creando más proliferación de tubos colectores en la fase activa. En la fase que ya la persona lo había resuelto, que cuando decimos ya ese que está hinchado, resuelve la situación, se siente alegre, se siente feliz, y empieza un proceso de infección en el riñón, ¿sí? Y puede empezar a orinar sangre, y le detectarían tuberculosis renal. Entonces, ¿por qué está trabajando en el riñón y no se pasa la tuberculosis de pulmón? Porque no tiene nada que hacer en el pulmón. El pulmón, digamos, la persona no tuvo miedo a morir, no todavía, hasta que le dieron esa noticia, tal vez sí, ¿no? Pero digamos que necesitaba que trabajar en el riñón
ordena a la tuberculosis que vaya y desbarate allá ese proceso. O sea, trabajan simbióticos, en forma simbiótica con el cuerpo. No ocurre por capricho. ¿Se me explico? Eso lo comprende uno que maneja las leyes biológicas, que ya lo ha validado y lo ha comprobado que siempre ocurre. Incluso ahorita que fue lo de la famosa pandemia, a ver si no se censuran, yo estuve con muchas personas que estaban en cama, ¿sí? Que incluso estaban ya en neumonía. Algunas se les ayudé a salir adelante, porque yo no me enfermé, porque yo no tenía miedo, yo sabía lo que estaba ocurriendo, simplemente les ayudé a salir adelante. Hay que hacer esto y vamos a salir, ¿no? Yo sabía que no me lo podían contagiar, más sin embargo otro que esté ahí que pensar me va a enfermar era diferente, ¿entiendes? Ahora, llegar a ese punto no es fácil, ¿sí? Porque es más fácil aprender que desaprender. Entonces, ese pánico que yo le miraba a esa doctora, hijo hermano, es la verdad que dije, si toda aquella persona que estudie eso que ella estudió, siempre va a tener pánico. Y luego ella, lo rescatable era que ella empezó a tomar agua de mar y se dio cuenta que funcionaba, ¿sí? Yo siempre le he dicho a la gente, miren, cuando vaya a tener una especie de asesoría con ustedes, primero veo los síntomas y yo veo que la persona tiene infección, le digo, mira, en lo que son peras o manzanas, tómate agua de mar y haz el baño con sal. Y ya sé que está aquí en la crisis curativa, entonces ahí el agua de mar y el baño con sal le va a ayudar de maravillas. Ahora, ya que está aquí, programamos tal vez la cita, ¿para qué? Para entender por qué ocurrió y por qué el evento que fue acá, que fue lo que ocurrió, y entender que ya se solucionó para que no haya una recaída. Pero cuando la persona está acá, que no hay infección y es la etapa fría, una vez que ya se resuelve el conflicto, le explicamos cómo va a ser su crisis curativa para que entienda que lo que viene va a suceder. No es que sí o sí no, va a suceder y de esa manera. Esa es la belleza que tiene la nueva medicina germánica. Te da la oportunidad de entender toda la película y echa por suelo todo lo que es la teoría de los virus y de las bacterias. ¿Entienden? Entonces, a Hammer incluso le costó trabajo entender esa parte, porque, como le digo, era doctor de carrera y pues es la parte más científica. Incluso aquí en Mexicali yo tenía un amigo, un doctor que era neumólogo, ya lamentablemente ya falleció, pero un amigo le dio un libro de la nueva medicina germánica, lo estudió y algo en el que platicó, dijo, fíjate que por fin estoy aprendiendo medicina. Lo que más trabajo me costó entender, me dice, era lo que eran los bichitos, porque esa era mi especialidad, es lo más científico que teníamos en la medicina. Pero no se quedó él con eso, fue verificando y se fue dando cuenta que siempre era así. Entonces empezó a tomar la tomografía y se daba cuenta que en el cerebro aparecían siempre los edemas y siempre, como te lo decía en el libro, en la nueva medicina germánica. Entonces le cambió toda su visión, ¿sí? Y hay veces que cuando antes llegaba un paciente y lo miraba y le decía, no, pues sabes que ya te queda un poco tiempo de vida, se lo cambió la visión y de repente le dicen, no, que tú ya estás sanando, nomás que hay que lidiar con el conflicto, ¿sí? Digo, no hay que lidiar con los síntomas, pero yo veo que te estás recuperando, y les daba esperanza. Esa es la belleza de la nueva medicina germánica. El agua de mar es como una terapia de recuperación, o sea, incluso tú tomándotela todos los días te ayuda, porque te hidrata, te mantiene hidratado, te mantiene fuerte. En la crisis curativa te ayuda a recuperarte más rápido. Otra de las cosas que miramos hace unos días, por ejemplo, una persona de próstata me decía, es que yo ya tengo años, como más de un año tomando agua de mar y no entiendo por qué me da por qué tengo problemas con la próstata ahora. Y ya le tuve que explicarle, digo, es que el agua de mar
no es la causante de que te dé enfermedad o no, le digo. Aunque tú tomes agua de mar, si tu cuerpo requiere el proceso biológico, lo va a hacer. Entonces ya quedamos en coordinarnos para hacer la asesoría, para que él entienda por qué le dio un problema de próstata. ¿Sí? Le digo, el hecho de que estés tomando el agua de mar te fortalece un poco más. Le digo, ahorita que estás inflamada la próstata, tomártela e hinchártela hace que la inflamación se mantenga un poco controlada mientras está ese proceso de reparación. Eso ya lo veremos. Para la gente que es nueva es un poco difícil de comprenderla porque estamos haciendo resúmenes cortos en esto, ¿no? Pero ya deben entender, cualquier infección, cualquier inflamación, el agua de mar es magnífica. Te ayuda a recuperarte rápido. Así que te ayuda a evitarte gastarte miles y miles de pesos en medicinas que en realidad no hacen nada más que a veces interrumpir. Y el agua de mar no. ¿Ok? Por eso incluso hay veces que toma un agua de mar y a veces se pone mal. Y no es causante del agua de mar, es porque a veces pasas de aquí, de esta parte, acá. Porque a veces te mantienen acá por el medicamento. Cuando tomas agua de mar te desintoxica y el cuerpo te mete aquí. No que el agua de mar te metió ahí, sino que te desintoxicó y ahí deberías haber estado. Eso lo vas a ir, si eres nuevo, simplemente no pierdas con el hilo de aquí con los otros y te vas a ir entendiendo poco a poco cómo funciona. Entonces, el agua de mar siempre se debe tomar, siempre es muy buena, te ayuda, magnífica. Pero hay que entenderlo. Las leyes biológicas nos permiten eso y evitan tener esos pánicos. ¿Sí? Pobre persona, ¿no? O sea, le da miedo ya a veces de saludar a una persona porque ya se imaginaba que en su mano a lo mejor había bichos y bacterias y que a lo mejor, y qué tal que si se raspó la nariz y va a andar con... ¿Entienden? Y seguía con ese pánico. Y lo que comes y que esto y que lo otro te produce no. Los bichitos y las bacterias trabajan a orden del cerebro. ¿Ok? Solo que en esta fase de aquí es intensa, muy fuerte, y hay que reposar mucho. Y ahí con agua de mar la mayoría se llega al momento en que ya todo vuelve a la normalidad. Entonces, amigos, la verdad es que hay que aprender esto. Nos da la tranquilidad. Imagínate ese pánico que tiene por todo lo que ha estudiado. Lo quiere transmitir ahora. Incluso creo que está haciendo videos, incluso un libro, y lo hace lo bueno es que lo hace de corazón, o sea, lo hace, sí, pero está transmitiendo la teoría equivocada. Está transmitiéndoles el equivocado. Incluso si esa persona llega a ver este video, me va a tildar de loco. Incluso casi la gran mayoría de los virólogos y todo, me va a tildar de loco. ¿Sí? Pero la diferencia es que si se pone, como mi amigo ese doctor, el neumólogo, y se pone a comprobarla, pero estudiando bien las leyes biológicas y luego comprobándolo, no descartándolo, verificándolo, se van a dar cuenta de la belleza y que siempre es cierto. Y le cambia uno todo, pero es muy difícil, es muy muy difícil desaprender. ¿Ok? Bueno, espero que les haya gustado hoy, así que olvídense de los pánicos. Que el bichito que va a matar a la gente, que entre por aquí y le salga por acá. Tomen agua de mar, ¿sí? Y no entren en pánico. Que el bichito por aquí y por allá. Y vayan aprendiendo poco a poco, ¿sí? Síganos, si te gusta este video dale like, compártelo, ¿sí? Yo también tengo un grupo, pues si te interesa, tengo un grupo en Facebook que se llama Terapias Marinas. Ahí publico muchos videos en vivo. Ahora los voy a estar haciendo acá por este nuevo canal de YouTube, así que si estás viendo si eres de las personas que están en el grupo de Terapias Marinas, te invito a que te sumes a lo que es el canal de YouTube, que va a estar ahí en la parte de abajo, y me ayuden a llegar a más gente. Eso me va a permitir que estos videos no se pierdan. Voy a tratar de subir también el del agua, el del baño de sal de mar, y otros que están ahí que se han ido perdiendo porque se van allá, ya tienen un año y la gente no los halla. Por eso lo vamos a empezar a hacer
a través de aquí, de lo que es YouTube. Ya cuando lleguemos cierta cantidad de gente, vamos a hacerlos en vivos, o sea, ya con conferencia por chat y todo, para que volvamos a tener esa iteración. Entonces, mientras simplemente vamos a grabar el video aquí. Me despido, así que los veo y compartan. Soy amigo Carlos Martínez. Nos vemos hasta pronto.